Y recién Eugenio, claro, nos hablaba de la desinformación que tenían en ese momento y habló y marcó también cómo se sintieron con la falta de reconocimiento posterior, un reconocimiento que hoy sí tiene más margen y tiene mayor volumen, y de eso vamos a estar hablando también con Vicky Rodríguez, que la sumamos a la mesa, periodista especializada en temas de género. Vicky, bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí, pensaba un poco cuando escuchaba a Eugenio la importancia de la historia viva y de todos estos testimonios que han acompañado estos 43 años en distintos espacios, y un testimonio fundamental que estuvo faltando durante muchos años, que fue el testimonio de las mujeres que estuvieron en Malvinas, ¿no? Un testimonio que llega y que se conoce para muchos por primera vez en 2012, y que es una oportunidad también para pensar no solo qué hicieron las mujeres en Malvinas, sino qué han hecho las mujeres en otros espacios donde han sido invisibilizadas. Para hablar de esto estamos en comunicación con María Liliana Colino. Ella es excombatiente de Malvinas y es la única mujer que pisó las Islas Malvinas durante el conflicto armado. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Liliana, buen día. Hola, buen día. Gracias por la llamada, gracias por permitirnos visibilizar algo tan emocionante para nosotros. Liliana, contanos un poco cómo fue tu participación en la Guerra de Malvinas. Bueno, yo había ingresado en Fuerza Aérea como personal militar femenino cuando todavía no había mujeres en ninguna fuerza armada ni de seguridad. Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres en 1980. Y en 1982, como personal militar femenino, fui desplegada al Hospital Rubicable en Comodoro Rivadavia. Allí recibíamos pacientes evacuados, les brindábamos atención sanitaria y contención emocional. Además realicé evacuación aeromédica en avión Merlin de terapia intensiva dentro de la costa patagónica, es decir, por ejemplo, cuando un piloto se eyectaba o los tripulantes de un buque era hundido, eran recogidos por buques del Armado, de la Marina Mercante y llevados a puerto cuando estaban graves, los íbamos a buscar con el Merlin y se internaban en el módulo de terapia intensiva del Hospital Reubicable hasta que eran evacuados por su propia fuerza. De evacuación aeromédica en avión Hércules C-130 de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Liliana, ¿cuál fue el primer momento en el cual, bueno, te encontrás con los heridos? Digo, ¿cómo fue esa primera instancia de que pasó todo de ser una guerra incipiente a efectivamente tener que trabajar en territorio y curar los soldados argentinos? Sí, sobre todo fue algo para... Esto fue también, hay que tener en cuenta que fue el bautismo de fuego de Fuerza Aérea y por lo tanto de la sanidad. Claro. Nunca Fuerza Aérea había intervenido en una guerra y por lo tanto la sanidad, es decir, todo lo que nosotros teníamos con respecto. A ver, me parece que se nos ha cortado un poquito el audio, vamos a retomar contacto. Ella es María... Aparte, esta fue una guerra muy especial porque fue en una isla, cosa que tampoco... Estamos teniendo algún problemita con el audio, Liliana. Bueno, ella fue enfermera, es veterana de la guerra de Malvinas. Integrante de Fuerzas Aéreas de Argentina. Sí. Y el 21 de mayo fue la única mujer con rango militar que pisa Malvinas para una tarea de recuperación de heridos que estaban tratando de ser evacuados. Y bueno, ahora, nada, parte de todo ese proceso, junto con otras mujeres que han trabajado tanto en la parte médica, de enfermería, como de otras tareas dentro del conflicto armado del Atlántico Sur, han logrado, hace no tanto tiempo, un reconocimiento. Hola Liliana, ¿cómo estás? Retomamos el contacto, Liliana. Bueno, lo siento, pero viste que a veces la tecnología no nos ayuda mucho. No pasa nada, tranquila. Nos estabas contando, bueno, de ese momento en el que empiezan a llegar los heridos. Sí, en realidad en la evacuación aeromédica lo que se hace es cuando el avión comienza a carretear, porque a mí me tocó hacerlo cuando ya estábamos en plena alerta roja, es decir, cuando ya se había producido el desembarco inglés. Por lo tanto, la evacuación aeromédica fue diferente. Antes de que fuera el desembarco, cuando todavía no había bombardeos tan intensos,
que después, al principio, el Hércules aterrizaba y descargaba todos los pertrechos que había pedido Puerto Argentino y cargaba a los heridos. Cuando ya estábamos en alerta roja inminente, los vuelos que se hacían de noche, a ras del mar, con silencio de radio, se hacían con el Hércules sin aterrizar. Es decir, carreteaba permanentemente la pista, iba descargando los containers y cuando terminaba de descargarlos, las ambulancias se acercaban marcha atrás a la rampa del Hércules. Todo esto en movimiento y pasábamos a través de la puerta trasera de la rampa del Hércules los pacientes a la bodega. Una hazaña lo que hacían realmente. Esto, sí, en general, todo se debió adaptar a situaciones que no estaban previstas, porque normalmente el Hércules aterriza, descarga y carga. En este caso era imposible. El Hércules es un avión muy grande, de mucho peso. Nosotros en Fuerza Aérea le decimos la chancha. Por lo tanto, si aterriza, necesita mucho tiempo para el despegue. Claro. Por ser tan grande, es un blanco muy fácil para el bombardeo. Entonces, si lo bombardeaban, se perdía el Hércules, que era el medio de transporte que teníamos, se perdían las vidas que estaban dentro del Hércules y también las ambulancias que estaban en la pista. ¿Por qué? Porque las ambulancias no tenían contacto con la torre de control. Así que la única manera que tenían de saber que iba a haber un bombardeo es cuando veían que el Hércules comenzaba a elevar la panza, ¿no es cierto? Así que fue de extrema tensión. La idea era tratar de evacuar la mayor cantidad de pacientes posible, pero la limitación eran los bombardeos. Y cuando vos te convocan para esa tarea, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Emoción, incertidumbre, ambas cosas juntas, porque era algo que nunca había vivido, que nunca había podido practicar previamente, como le pasó a todos. En realidad nadie pudo practicar nada de esto previamente. Todo lo habíamos hecho en forma teórica o suponiendo cosas, pero nunca imaginamos que íbamos a tener que hacer una evacuación con el Hércules en movimiento, por ejemplo. Claro. Así que todo eso te crea una incertidumbre, pero también la emoción de pisar las Malvinas, como yo siempre digo, cuando flameaba la bandera argentina. Y la emoción de que te queda para siempre en el corazón de sentir que cuando estuviste eran argentinos. Liliana, recién hablábamos con Eugenio, también excombatiente, y él decía, bueno, hubo una desmalvinización cuando volvieron. ¿Lo sentiste vos también así? Entiendo que además el reconocimiento a las mujeres que lucharon en Malvinas llega todavía más tarde que al resto de los combatientes, con lo cual, bueno, esa demora todavía es peor aún, ¿no? para la historia argentina. Pero digo, ¿cómo lo sentiste vos a ese retorno y qué sentís hoy por Malvinas? Bueno, con respecto al reconocimiento no es así. Nosotros fuimos reconocidas al mismo tiempo de los varones. Lo que pasa es que visibilización. Yo, por ejemplo, fui condecorada el 1 de mayo de 1983 en el helipuerto, el edificio Cóndor, en el mismo acto que los varones. El Congreso nos condecoró en el 92 igual que los varones. En el 2002 el Ministerio de Defensa emitió un decreto en donde especificaba quiénes eran las veteranas de Malvinas, nuestro nombre, nuestro DNI, todo. Es decir, reconocidas, fuimos reconocidas. Bien. El problema es que no éramos visibilizadas. Y es porque éramos muy pocas y estuvimos en lugares muy específicos. Es decir, el que no fue herido no nos vio. Por lo tanto, ignoraba que existíamos. Y hay que tener en cuenta eso, que no es que todos fueron heridos. Entonces eso impidió un poco la visibilización por un lado. Segundo, 100% no, le costó muchísimo aceptar la derrota, y a la política y a las Fuerzas Armadas mucho más. Por lo tanto, trataron de ocultar un hecho que era traumático, evidentemente. Entonces, todo es un combo que
provocó esa desmalvinización. Es tratar de olvidar algo que duele, ¿no es cierto? Pero que nosotros no fuimos culpables de eso. Y un poco como que nos quisieron hacer sentir culpables. Liliana, y te consulto, ahora con todo este proceso, con esto mismo que estás diciendo de las distintas etapas que tuvo el conflicto de las Malvinas en la memoria de los argentinos y las argentinas, ¿cómo ves hoy el rol de las mujeres que participaron del conflicto? ¿Ustedes están más articuladas entre ustedes? ¿Están trabajando esto de poder tener una visibilización por fuera del espacio del ámbito de las Fuerzas Armadas y sí a nivel social, esto que hablábamos recién con Eugenio de la visibilización dentro de las escuelas, en los actos, en las actividades conmemorativas? Sí, totalmente, porque es como que fuimos punta de lanza en muchas cosas. El hecho de que la mujer haya podido ingresar en las Fuerzas Armadas en un ámbito tan machista implicó también que pudiera ingresar en otras especialidades, en otras profesiones que también estaban vedadas para la mujer, o que eran muy pocas las que tenían la posibilidad de ingresar. Entonces yo creo que es importante que nosotros demostremos, dejemos claro, en un contexto social totalmente diferente, porque no se puede comparar la mujer de los años 80, 82 con la mujer actual, que tiene el campo abierto para infinitas actividades. Entonces es como que sentimos que es necesario que la mujer entienda lo que costó llegar a esto, el trabajo arduo que fue, que nos permitieran formar parte de muchas actividades que hasta ese momento, si las hacíamos, teníamos que hacerlas a oscuras, ocultas. Bien. Liliana, bueno, nuestro reconocimiento, por supuesto, para vos, para tus compañeras también. Desde RTS Noticias nos sumamos a los homenajes en la jornada de hoy. Bueno, y muchísimas gracias por contarnos tu historia, por el tiempo, por los detalles. Bueno, gracias a ustedes, porque sin ustedes no podríamos malvinizar. Y sin ustedes seguiríamos en esa etapa oscura en la que nadie se acordaba de Malvinas. Y acá lo importante, como yo siempre digo, es que nosotros tenemos el legado de perpetuar Malvinas por los caídos y para que vuelvan a ser argentinas. Sin dudas. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos sumando historias acá en RTS Noticias, excombatientes, hombres, mujeres, muy jóvenes todos, además, en una guerra que fue muy desigual. Sí, seguro, y muy importante esto, de poder ver que hay muchas personas que participaron de este conflicto, que merecen reconocimiento y que merecen estar en la historia colectiva.